vamos a realizar un montaje real, un montaje con una placa de Arduino, pero antes vamos a simularla como siempre con Tinkercad. Vamos a partir del termostato que hicimos en el tutorial número 7, que luego mejoramos en el tutorial número 12. Lo que vamos a hacer es copiar el código e incluirlo en un proyecto con una pantalla LCD. Vamos a realizar un montaje con una pantalla y un sensor de temperatura, un LM35, que es muy parecido a este es un TMP36, pero el que tenemos aquí para realizar montaje real es el LM35 simplemente porque es muy fácil de encontrar. Si alguien tiene el TMP36, pues puede dejar el código como está aquí. Ahora vamos a hablar de algunas modificaciones. Copiamos todo este código, creamos un circuito nuevo, insertamos la plantilla donde tengamos una placa de Arduino y una pantalla LCD, como hicimos en los dos últimos tutoriales. Aquí la tenemos. Recordemos que Tinkercad solamente puede simular la conexión de la pantalla LCD de esta manera directamente, con esta conexión a 6 hilos, más alimentación y masa. Recordemos que en el mundo real es más sencillo utilizar una conexión a 2 hilos con el bus I2C, que utiliza los pines A4 y A5 aparte de alimentación y masa. En el montaje real lo vamos a hacer de esta manera, con 2 hilos, pero para simularlo, antes de montarlo, vamos a hacerlo de esta manera. Lo que vamos a hacer ahora es añadir el sensor de temperatura. Si nos situamos en cada pin, nos indica a dónde debe ir conectado. En este caso, potencia quiere decir alimentación. La salida del sensor la colocamos en cualquiera de las entradas analógicas de Arduino, por ejemplo A0. Nuestro montaje ya está terminado, simplemente vamos a hacer un montaje en el que se nos indique la pantalla la temperatura y le vamos a hacer un pequeño añadido, que es que nos indique la temperatura máxima y mínima desde que hemos alimentado el circuito. Entramos en el código. Recordemos que este código lo genera automáticamente Tinkercad y lo podemos reutilizar luego en Arduino de la misma manera. Vamos a eliminar los comentarios para simplificar. Bien, este es el código de ejemplo y ahora vamos a pegar el código del termostato que ya teníamos en el tutorial número 7. Y vamos a adaptar esto. Primero, la indicación de temperatura se nos enviaba por el puerto serie. Esto ahora no lo vamos a hacer así. Ahora vamos a enviar la temperatura a la pantalla, de manera que ya no necesitamos en el setup inicializar el puerto serie. Tampoco vamos a utilizar ahora mismo un LED, porque vamos a utilizar este circuito como un termómetro más que como termostato. Si quisiéramos un termostato, pues simplemente habría que dejar esto aquí y añadir estas dos líneas. Lo podemos hacer después, pero ahora mismo esto no lo necesitamos, lo podemos borrar. Y lo que sí tenemos aquí es la lectura de la temperatura. En el tutorial número 7 se comentó el por qué hace esto. Básicamente es porque la operación de 5 partido por 1023 es la que tiene que realizar Arduino para convertir una lectura analógica en voltios. Pero no queremos leer voltios, queremos una medida en la que tenemos 10 milivoltios por cada grado centígrado. Y luego en este sensor, que es el TMP36, hay que restarle 50 grados porque él parte de 50 bajo cero. Lo que vamos a hacer ahora es esta parte de código llevarla arriba, la parte de lectura de la temperatura, que es esto. Pero ya no lo vamos a enviar al puerto serie, sino que lo vamos a enviar a la pantalla. Entonces copiamos esto, lo cortamos si queremos y lo que vamos a hacer es enviarlo aquí donde antes teníamos esto de milis, pues ahora podemos enviar la temperatura. Podemos borrarlo de aquí. La parte de termostato, la parte que comparamos la temperatura con un umbral y hacemos que se encienda un LED o que se active cualquier circuito, aquí no la necesitamos. Lo que sí que vamos a colocar es este retardo, este delay, porque no es bueno realizar lecturas consecutivas de una manera muy rápida. Entonces vamos a dejar, por ejemplo, un delay 500. Así, cada 500 milisegundos, cada medio segundo, realizará una lectura y actualizará la pantalla con ese valor. Esto de abajo lo podemos borrar y ahora mismo este es nuestro código. Vamos a probarlo. Y aquí vemos, aparte que pone Hello World, porque lo ponía en el ejemplo, la temperatura. Si pulsamos aquí y vamos moviendo la temperatura, vemos que efectivamente funciona. Vamos a retocar un poco el código para mostrar también la temperatura máxima y la mínima. En primer lugar, vamos a eliminar esta parte y lo que vamos a hacer es incluir aquí pues un mensaje en el que ponga temp, de temperatura. Para memorizar las temperaturas máxima y mínima, podemos utilizar un código como este. Si la temperatura que estamos leyendo es mayor que la que antes teníamos aquí memorizada como máxima, actualizamos la máxima y lo mismo con la mínima. Lo que pasa es que hay que definir estos dos valores. Aquí los tenemos. Hemos puesto
En la inicialización un valor de 0 para la máxima y un valor de la mínima de 99. Esto es así para forzar a que actualice, nada más arrancar, la máxima. Siempre vamos a tener un valor más de 0 grados, por tanto aquí actualizará en la primera lectura el valor máximo. Y con la mínima al contrario, siempre tendremos un valor menor que 99 y luego lo actualizará. Al igual que hicimos en otros tutoriales, en vez de poner aquí a 0, vamos a definirlo con una constante, por ejemplo temp. La podemos definir aquí arriba también. Así queda más limpio, con solo modificar aquí a 0 y cambiar, poner a 2, a 1, lo que sea, se nos quedará cambiado en el resto del código. Añadiendo esto podemos tener aquí la temperatura, cambiamos simplemente el cursor, lo situamos en la posición 6, en la columna 6 de la fila 0, de la primera fila que es la 0, ponemos la temperatura y luego dejamos un espacio y ponemos C. Dejamos aquí dos espacios porque si la temperatura, por ejemplo, pasa de 10 grados a 9 grados, y no sobreescribimos con un espacio, nos quedará aquí algún carácter extraño o algo al final. Siempre es bueno sobreescribir con espacios. Luego enviamos la temperatura máxima y la mínima. Vamos a ver si funciona. Vemos que funciona, vamos a bajar la temperatura. Ahora subimos. Y la volvemos a dejar en un valor razonable, no sé, 21 grados. Vemos que lee 20,87. Y que ha memorizado los valores máximos y mínimos. Por tanto ya tenemos el código completo. Ahora lo que vamos a hacer es llevar este código al entorno IDE de Arduino. Copiamos todo el código y lo llevamos a Arduino. Aquí lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es adaptarlo para que esto funcione a 2 hilos. Partiendo del tutorial anterior podemos adaptar y podemos cambiar esta librería por la de la conexión de la pantalla a 2 hilos. Aquí lo tendríamos. Con esta línea estaríamos incluyendo la librería para el control de cualquier dispositivo I2C, cualquier dispositivo a 2 hilos, y con esta otra incluimos la conexión, el control de la pantalla a través de este sistema I2C. Debemos indicarle las filas y columnas y también la dirección del dispositivo, una dirección que tiene asociada al bus I2C. Aquí tenemos el código completo, simplemente hemos cambiado estas librerías y la inicialización. Lo que hemos hecho es inicializar la pantalla. También hemos activado la retroiluminación para que aparezca iluminada la pantalla. Lo podríamos eliminar, se vería igual pero sin iluminación. Le decimos que inicialice 16 por 2 caracteres e incluimos el texto temp, que siempre va a estar. Aquí lo que hemos hecho es añadir una primera lectura porque la primera lectura analógica puede ser errónea, entonces actualizaría de forma incorrecta el mínimo o el máximo de la temperatura. Entonces hacemos una lectura que no utilizamos, simplemente para que haga una primera lectura al convertidor y ya comienza nuestro código. Lo que hacemos es leer el valor, hacer la operación que tiene que hacer. Le hemos quitado el 50 porque nuestro sensor, el M35, parte de 0 grados, no parte de menos 50 como el TMP36. Comprobamos si hay que actualizar mínimo y máximo, enviamos la temperatura actual, temperatura máxima y mínima. Ahora lo que vamos a hacer es volcar este código a nuestra placa de Arduino. El montaje que debemos realizar es muy parecido al de Tinkercad, lo único que vamos a utilizar, como ya hemos comentado, 2 hilos. Esto se ve en algún tutorial anterior, pero bueno, aquí podemos ver el montaje completo. Tenemos nuestra pantalla LCD con el adaptador I2C, los 2 hilos que son A4 y A5, son los hilos que se usan para I2C, alimentación y masa, alimentación a 5 voltios. El sensor de temperatura lo que hacemos es conectar su salida a una entrada analógica, por ejemplo a 0, la masa la conectamos y como no tenemos aquí más tensiones libres, más pines libres de 5 voltios, podemos usar el de 3,3 porque este sensor funciona desde 3 voltios. Vamos ahora a realizar el montaje. Aquí tenemos los componentes de nuestro montaje. En primer lugar tenemos la placa de Arduino Uno. Podemos utilizar la original o cualquier otra placa compatible como es esta. Incluso podemos utilizar una placa Arduino Nano que es más pequeña y normalmente la encontramos más barata. Entonces yo veo más conveniente utilizar Arduino Nano por el tamaño y el precio, pero bueno, si tenemos la placa Arduino Uno podemos utilizarla. Tenemos aquí la pantalla LCD con la placa adaptadora para trabajar con 2 hilos, la placa I2C que habíamos comentado antes. Ya la lleva soldada. Es posible que esta placa no la lleve la pantalla y haya que soldarla, o bien podamos utilizar todos los hilos como hemos hecho con Tinkercad. Utilizaremos también el sensor de temperatura, que será el LM35 en nuestro caso. Podemos utilizar cualquier otro. Podemos utilizar también un sensor digital, como es este, el DHT11,
que es un sensor de temperatura y humedad, o el DHT22, que es un poco más preciso, o cualquier otro sensor. Hay muchos sensores más precisos, pero el LM35 es muy económico. Usaremos cables macho-hembra, podemos utilizar una placa de prototipos y unir solo con cables macho-macho, cables convencionales de placa de prototipo, pero pienso que un sistema cuanto más limpio, cuanto menos conexiones es más fiable. Entonces, si no es necesario utilizar una placa de prototipos, pues no lo usamos. Este cable, que es de 4 hilos, lo usaremos para la pantalla LCD, y este cable de 3 hilos lo podemos usar para el sensor. Usaremos también el cable USB convencional. Si utilizamos la placa Arduino Nano, podemos emplear un cable mini USB, que es pues más común de encontrar. Y si utilizamos otra placa más moderna, pues puede que utilicemos el cable micro USB o incluso USB-C, que es todavía más común. El sistema queremos que funcione de forma autónoma, sin depender de un ordenador, de un PC. Podemos utilizar un power bank, una batería para alimentarlo, o bien un cargador de un móvil. Con este power bank más el cable USB ya podemos hacer que todo funcione. En principio aquí tendríamos todo lo necesario para que nuestro sistema funcione. Ahora vamos a realizar las conexiones. En primer lugar, cogemos la pantalla y conectamos los 4 hilos. Antes hemos visto las conexiones, entonces hemos visto que aquí tenemos SCL, SDA, no se ve muy bien en pantalla, pero ahí están, alimentación a 5 voltios y masa. Masa ahora mismo sería el cable negro, el blanco sería alimentación, el de datos SDA sería el gris, y SCL sería este cable violeta. Entonces, como hemos visto, podemos conectar SCL a A5, SDA a A4, conectamos el blanco a alimentación, por ejemplo, aquí tenemos una salida de 5 voltios y conectamos a uno de los terminales de masa. Bien, ya tenemos nuestra pantalla conectada. Ahora conectaremos el sensor de temperatura. Separamos un poco los pines y los conectamos, pues no importa cómo, luego vemos las conexiones, por ejemplo así. Conforme vimos antes, en el pin de la izquierda, que aquí es el pin rojo, tenemos alimentación. En el pin central tenemos la salida en color naranja y el gris tenemos masa. Conectamos masa aquí. Como no hay más salidas de 5 voltios disponibles, podemos utilizar otra salida que tenemos aquí de 3,3 voltios, porque este sensor puede trabajar desde 3,3 sin ningún problema. Entonces conectamos aquí el pin rojo a 3,3 y la salida, que es el pin central, a una de las entradas analógicas de Arduino, por ejemplo a 0. Bien, pues así ya tenemos nuestro montaje terminado. Solamente tenemos que conectar al PC para programar el sistema. Cuando conectamos nuestro montaje, vemos aquí en herramientas que aparece en puerto una conexión con la placa de Arduino. Lo que ahora hacemos es enviar el código, compilar y enviar. Vemos que no hay ningún error y ya tenemos el código en nuestra placa de Arduino. Ahora vamos a ver si funciona. Aquí tenemos ya nuestro montaje con el Arduino ya programado. Hemos desconectado simplemente el cable USB del ordenador y bueno, podemos conectarlo, por ejemplo, al power bank. Esperamos a que arranque y vemos que funciona perfectamente. Nos indica la temperatura actual, la actualiza cada medio segundo y nos indica también la temperatura máxima y mínima desde que hemos alimentado el sistema. Podemos comprobar que funciona calentando un poco, forzando. Vemos que el sensor, al presionarlo y mantenerlo caliente, sube la temperatura, luego se actualiza, pero el máximo lo mantiene. En este caso llega a 44 grados. Podemos otra vez tocar. Son medidas que no son reales, pero al presionarlo pues se comporta de una manera errónea y entrega unas tensiones que no son correctas. En cualquier caso, si la temperatura fuera real, la estaría almacenando. Al liberarlo vuelve a la temperatura correcta, pero el máximo aparece ahí. La mínima también se actualizaría. Y eso es todo. Vemos que son muy pocos los pasos que hay que dar para pasar de una simulación en Tinkercad a un montaje real en Arduino.